Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tenemos para hoy, Mamansin? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? El día de hoy tendremos a los ganadores de los premios Fénix. Como recordarán, ayer Julio López estuvo en la entrega de este reconocimiento que se celebró en nuestro país, porque recuerden que va por diferentes partes de Hispanoamérica y se reconoce precisamente eso, lo mejor del cine hispanoamericano. Rafael. Muchas gracias, Weman. Muy buenas noches, Laura, amigos del auditorio. También estará en el estudio con nosotros Sergio Vela para aproximarnos de una manera lúdica, didáctica, al fascinante mundo de la ópera y más música también, Laura. Efectivamente, porque Carlos Miguel Prieto estará con nosotros para platicarnos acerca del reconocimiento que recibirá por parte de la revista Musical America, una muy prestigiada publicación como mejor director del año. Nada más y nada menos, así que va a estar interesante. Esto es parte de lo que tenemos el día de hoy aquí en Noticias 22. Quédense con nosotros. Vamos a comenzar con una buena propuesta de diversas entidades. La Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México se hacen cómplices para estimular el diálogo entre los ámbitos de las ciencias y las artes, así como las humanidades en nuestro país. Vamos a conocer la propuesta. Por primera vez en el Centro Nacional de las Artes se realizará el Encuentro Internacional de Artes, Ciencia y Tecnologías. Expertos de países como Francia, Estados Unidos, España, Polonia, Ecuador, Suiza y México se reunirán durante 3 días para reflexionar sobre los presentes de la especulación. La especulación está íntimamente ligada a la ciencia. Se habla de ciencia especulativa, se habla de ciencia empírica, pero también el arte habla de especulación, se especula sobre nuevos mundos. Los promotores sociales también especulan cuál sería el futuro de la humanidad, el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial. Más que tener respuestas, lo que estamos buscando es propuestas, algunas indagaciones del cruce, del diluir las fronteras entre todas estas disciplinas que están involucradas. Vamos a tener lo mismo astrónomos que matemáticos, que promotores sociales, curadores, artistas, filósofos. Serán 3 los ejes temáticos que se abordarán durante el encuentro. El primero es presente e invención, que busca dar a conocer las herramientas que utilizan los académicos, científicos y artistas para especular, así como la manera en que las integran en su forma de narrar el mundo. Nuestros otros cuerpos es el segundo eje, que reflexionará sobre la microbiota que sostiene a la especie humana y los diferentes cuerpos con los que cohabita el planeta. El tercer tema será singularidades, simetrías y cajas negras. Estaba justamente la necesidad o la consigna de organizar un encuentro internacional con carácter anual, justamente para abordar los temas de esta tríada, de esta conjugación de vertientes que no pueden imaginarse separadas. El arte contemporáneo, insisto, se tiene que servir en una buena medida de la investigación científica y de su versión tecnológica. El primer encuentro internacional de arte, ciencia y tecnología se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en el Aula Magna José Vasconcelos del CENART. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos ahora una publicación que nos habla de una forma particular de arte. Rafa. En efecto, Laura, un arte que pareciera haber estado olvidado o relegado mucho tiempo en nuestro país, pero que tiene a magníficos exponentes y lo ha tenido. Ayer recordábamos a Richard Bell, este payaso que llegó de Reino Unido, pero también hace unos días evocábamos la memoria de Marcel Marceau. Así es, nos referimos a la pantomima, y aunque estamos hablando de 2 personajes que desarrollaron por sí mismos una vertiente de la expresión artística a través del maquillaje y a través de la expresión corporal, lo que vamos a compartir con ustedes a continuación es un libro que recupera esos nombres un poco perdidos y olvidados de la pantomima nacional.
El libro Mimos de México, que muestra por vez primera el panorama de la pantomima en nuestro país, surge de la necesidad de hacer un registro de quienes se dedican a esta práctica. Cuando comencé a buscar información, voy al CITRU, al Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigle, y me dicen, no tenemos nada sobre mimos. Cuando termine su libro, ¿nos puede regalar uno? El arte del mimo parece invisible, parece desaparecer. Y así como la magia que creamos los mimos, así desaparece de repente. Por eso la importancia de con este libro difundir, fomentar a todos los compañeros que nos dedicamos a hacer esto. El arte del mimo está vigente, está vivo, y lo único que falta es que se visualice, que se vea. El libro rinde homenaje a un gran personaje de esta disciplina, Juan Gabriel Moreno. El país creo que le debe mucho a Juan Gabriel. Ha sido maestro en muchas generaciones en la Facultad de Filosofía y Letras. Tuvo el Laboratorio de Artes Escénicas de la UNAM a su cargo, el cual, pues, como pasa en este país, por alguna autoridad eliminó este Laboratorio de Artes Escénicas. Juan Gabriel, cuando yo lo vi, era más preciso, más exacto que el mismo Marcel Marceau. El libro, que ya se encuentra disponible, contiene fotografías de Ulises Ávila y recopila el trabajo de 41 mimos que han contribuido de forma significativa a este arte. A mí me gustaría mucho que nos acompañaran a la presentación este viernes 9 de noviembre a las 18 horas en el Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez 30, Centro Histórico. Ahí vamos a regalar 2 ejemplares para las personas que nos manden un email. Es humberto@mimaescenica.mx. Ahí me pueden mandar a los 2 primeros mails que reciba. El día de la presentación les vamos a dar su libro, obviamente vía mail, les confirmo a estas dos personas, y lo vamos a tener también a la venta ahí en el museo ese día. Ojalá nos puedan acompañar. Vamos a estar sábado y domingo en la Feria del Libro Teatral, que está sucediendo a partir del jueves en el Centro Cultural del Bosque. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Pues ahí tienen ustedes la posibilidad de hacer un recorrido por uno de los momentos importantes en la pantomima mexicana, que pues no es algo de lo que tengamos como una referencia inmediata dentro de las expresiones escénicas tan variadas que tiene nuestro país, ¿no? Ahí está el libro, la presentación el día de mañana, y también aprovechamos para reiterarles que también está el Festival del Clown en el Centro Cultural Helénico. Con la inauguración vienen personajes de Italia, todo el mundo, de España y por supuesto México también muy bien representado con estas manifestaciones artísticas. Y bien, y tenemos más Rafael. Así es, pero le cedemos la palabra a Laura. Efectivamente, fíjense que esto es una propuesta que ya se ha realizado, cada vez tiene variantes y ocurre frente a la tentación o al peligro quizá de una mordida. Blancanieves y sus 7 acompañantes van a visitar el Teatro de la Ciudad. Este clásico de los hermanos Grimm cobra vida de la mano de la Compañía Nacional de Danza. Con vestuario inspirado en alebrijes, colorida escenografía y con temas clásicos de compositores como Rossini y Bach, la Compañía Nacional de Danza presentará por 3er año consecutivo el ballet Blancanieves. Esta ocasión, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será el escenario. El ballet clásico, que es nuestro lenguaje de la Compañía Nacional de Danza, es lo que bailamos todo el tiempo, y lo contemporaneizamos y le damos un toque actual, moderno, con el movimiento, con los colores, la escenografía, los vestuarios. Entonces es muy rico porque Blancanieves también es una historia clásica y también la estamos contemporaneizando con todos estos lenguajes. Con una propuesta contemporánea de Irina Marcano, los bailarines combinarán pasos de ballet clásico con movimientos inspirados en la técnica de improvisación y en dibujos de línea. Un espectáculo infantil en el que la imaginación y la música transportarán al público a cada una de las escenas que integran la historia. Y definitivamente es una propuesta de movimiento totalmente distinta.
para ellos y para cada uno de los personajes que manejan, porque, por ejemplo, la Blancanieves sí usa zapatillas de punta, entonces entrar en un lenguaje contemporáneo que tiene mucho más flexibilidad de torso, uso de cabeza, uso de brazos y de otros elementos, manteniendo ese eje central que es tan difícil en las puntas, es un reto. Y los alebrijes, por ejemplo, son mucho más contemporáneos, usan el piso, usan un nivel medio, un nivel alto. Nosotros normalmente en la danza clásica tenemos un nivel alto y aquí estamos investigando acercarnos al piso y tener otros elementos. Blancanieves tendrá 3 funciones, el sábado 17 de noviembre a las 19 horas y el domingo 18 a las 12:30 y 15 horas. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y está en pleno toda esta temporada, esta serie de presentaciones de fin de año que atraen a tantos públicos familiares. Así es, y bueno, ese es el caso de Blancanieves, y como también hemos mencionado, muy pronto estará también el Cascanueces con la Compañía Nacional de Danza. Exactamente. ¿Vamos a la pausa? Una pausa, tenemos más. Siempre es un placer recibir en esta que es su casa a nuestro querido amigo, el maestro Sergio Vela, diseñador de ópera, director de ópera, promotor cultural, académico y una persona comprometida verdaderamente con el arte lírico, que ahora viene a acercar a las nuevas generaciones y a los que no somos tan nuevos a esa manifestación artística. Sergio, qué gusto tenerte aquí. Bueno, un placer estar contigo nuevamente. Y muchas gracias por esa generosa introducción. Bueno, ¿qué voy a decir después de esto? No, platícanos, invítanos, porque No, bueno, por supuesto. te hemos estado siguiendo previo a los conciertos del Met en vivo y has estado ahí muy activo también. Muchas gracias. Mira, hace unos minutos, un poco antes de entrar aquí a cuadro, estábamos comentando con la querida Guadalupe Alonso, con Carlos Miguel Prieto, que la ópera es un tema que desafortunadamente no se enseña. Me refiero, no se enseña profesionalmente. Y no faltará quien arquee las cejas y diga, ¿cómo es posible aquello? Si hay tales y cuales conservatorios. No, a ver, claro que se enseña a cantar. Y en México además hay muchísimos cantantes muy buenos, es un auténtico vivero de grandes voces. Se puede aprender la disciplina del canto, la técnica. Lo que normalmente no se enseña es la naturaleza de la ópera, porque en los conservatorios se reduce el fenómeno a uno de los ingredientes, es decir, al canto lírico. Mientras que en las escuelas de teatro, incluida la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se llega al absurdo de suponer que la ópera no es drama y no es literatura dramática, cuando esencialmente la ópera es una forma artística complejísima, pero que parte del drama, potenciado, por supuesto, por su vehículo de expresión, que es musical. Entonces, desde hace algunos años, en que tuve la fortuna de ser invitado a formar parte del Seminario de Cultura Mexicana, soy miembro titular del seminario desde el año 2014, bueno, me he propuesto de manera sistemática y rigurosa el divulgar el conocimiento de la ópera para público muy diverso. Lo mismo puede ser en un ámbito estrictamente académico, universitario, que un curso más abierto. El Seminario de Cultura Mexicana funciona a través de una red de corresponsalías, más de 50 corresponsalías en distintas ciudades de la República. Pero recientemente el propio Seminario de Cultura Mexicana ha entablado una alianza que me parece que es promisoria, empieza a fructificar, con la Universidad Autónoma Metropolitana y en particular con Casa del Tiempo que dirige nuestra querida Lourdes Báez. Entonces vamos a tener un breve curso introductorio a la ópera, a la historia y la naturaleza de la ópera, partiendo de esta reflexión, la hibridación de formas artísticas que crean una realidad totalmente distinta. Entonces vamos a tener un curso que la primera sesión se va a llevar a cabo el sábado 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. La segunda sesión va a ser el siguiente sábado, es el sábado 24 de noviembre. Después tenemos 2 sesiones entre semana. Miércoles 28 de noviembre, esa será a las 4 de la tarde. Y después el viernes 7 de diciembre, también a las 4 de la tarde, vamos a concluir este cursillo con un concierto didáctico a cargo de los integrantes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, que además han sido discípulos míos, porque ahí justamente en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes imparto regularmente la asignatura de Historia y Naturaleza de la Ópera. Ahora, no es lo mismo dirigir esta exposición
a los cantantes y pianistas profesionales que están en vías de perfeccionamiento que hacerlo a un público más amplio. Entonces, lo primero que me planteo como gran reto es vencer cualquier resistencia a que la ópera sea intransitable, incomprensible o un producto arqueológico que corresponde con un tiempo pasado. La ópera está más viva que nunca. Por ejemplo, este sábado la Ópera Metropolitana de Nueva York, pasado mañana, transmitirá una ópera de Nico Muhly, reciente, Marnie, basada en el guión cinematográfico de la película de Hitchcock. Bueno, se trata de una mezcla de lenguajes, por supuesto, y es algo estrictamente contemporáneo. Entonces, creo que es importante podernos acercar al fenómeno de la ópera a partir de su naturaleza compleja, naturaleza dramática y musical, simultáneamente en binomio, ejemplificando históricamente con algunos casos, reflexionando sobre esta complejidad y terminando con un concierto didáctico en Casa del Tiempo de la Universidad Metropolitana, que está en San Miguel Chapultepec. Bueno, es fascinante porque no solo se trata, voy a decir, de perderle el miedo o de tirar estos prejuicios, porque sí hay público para la ópera en México. Sin duda. Y es muy emocionante a veces ver el Palacio de Bellas Artes lleno, dependiendo del título, dependiendo del autor, pero también saber qué experiencia estamos viviendo. No es lo mismo ver Bosek de Berg, que ver Carmen de Bizet, que ver... Esa es la importancia de tener esta oportunidad que nos brindas con estos talleres para saber cómo entrar, cómo abrazar este mundo que es amplísimo y entender por qué Wagner decía que era el gran arte, el drama total. Y mira, yo creo que tienes mucha razón. Lo primero es no entrar de una manera timorata, con reticencia, con un temor. La verdad es que la ópera es profundamente seductora. Entonces, entra por los oídos, puede entrar por los ojos simultáneamente. De repente, la fuerza de una buena función de ópera es tan avasalladora, que a veces incluso se pierde un poco de vista la reflexión intelectual sobre ella. Pero cuando empieza uno a adentrarse sobre los pormenores, las circunstancias de composición, las peculiaridades de un texto dramático, de una partitura, etcétera, resulta ser una auténtica arca de Noé de la cultura occidental. Y no olvidemos que cuando surge la ópera, era el arte total, era lo que equivalía, podríamos decir, al cine, que reunía todas estas manifestaciones, música, literatura, arquitectura, todo estaba compendiado. Mira, hoy en día está muy en boga hablar de la multidisciplina o la interdisciplina e incluso de lo multimedia. La ópera lo es por su propia naturaleza desde el siglo XVII. Desde entonces, y lo más importante, ¿cómo nos acercamos a estos cursos? Bueno, a través de una convocatoria que ha hecho la Universidad Autónoma Metropolitana, y directamente se puede consultar en la página del Seminario de Cultura Mexicana, que es www.seminariodeculturamexicana.org.mx. En pantalla también vamos a poner los números telefónicos, que la verdad es que la memoria no me da en este momento para recordarlos, pero bueno, ya los tenemos registrados, de tal manera que, bueno, hay un cupo limitado por la capacidad física de Casa del Tiempo ahí en San Miguel Chapultepec, pero bueno, estamos más que entusiastas de que haya un público ávido y que colme la sala donde podamos tener estas 4 sesiones. Repito, sábado 17 de noviembre, sábado 24 de noviembre, estas 2 a las 10 de la mañana, en el transcurso de toda la mañana hasta las 2 de la tarde, y después miércoles 28 de noviembre de 4 a 8, y viernes 7 de diciembre también a las 4 para terminar con un concierto didáctico. Bueno, suena fascinante, hay que darnos una vuelta, hay que inscribirnos cuanto antes, apartar esos lugares. Uno está apartado, mi estimado Sergio. Pues no sabes cómo me dará gusto saludarte por allá. Y celebramos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Estamos viendo los teléfonos en este momento en pantalla: 5280-5911, 5281-4536 y 5280-4691. Reiteramos, esto arranca el 17 de noviembre. Hay que inscribirse ahorita mismo. Sergio Vela, muchísimas gracias. Un placer estar en esta casa que tanto quiero. Bienvenido de nueva cuenta. Gracias. Eres muy correspondido. Una brevísima pausa y continuamos aquí en Noticias 22. Bueno, dice Julio López que se pusieron bien los premios Fénix. ¿Será cierto? El resumen y además algunos avances que se dieron a conocer el día de ayer, que iba, bueno, de pipa y guante. Julio, bienvenido. Laura, Rafael Huemansin, qué gusto de estar aquí con ustedes otra vez. ¿Y el moño? No, ya el moño ya me lo quité. Lo saqué a pasear nada más un día, ya se quedó ahí guardado hasta el siguiente año, hasta la siguiente entrega de reconocimientos, que pueden ser los premios Ariel.
¿no? ¿Por qué no pensar también en los premios Oscar, que pueden tener una participación mexicana importantísima en esta? Sí. Lo que hay que destacar en esta edición de los premios Fénix, que después de 5 años vemos que estas películas, digo, lo vamos a ver dentro también de la nota, estas películas que se reconocieron han triunfado en los principales festivales del mundo. Han estado en Berlín, han estado en Sundance, han estado en Venecia, ¿no? Han estado en el Festival Internacional de Cine de Cannes, y la verdad es que estas películas, que ahora también forman parte de la muestra internacional de cine, no le piden nada a las realizadas por los grandes maestros del cine europeo, ¿no? Entonces, estos grandes nombres. Sí, ahí están, y justo yo creo que lo refleja bastante bien la muestra internacional de cine, que tenemos a Godard, a Spike Lee, pero bueno, de repente viene Ciro Guerra, ¿no? Marcelo Martinezzi, que es un debutante, ¿no? Su primera película, la que presenta Las Herederas, ¿no? Ha sido sensacional cómo se ha dado esta edición de los premios Fénix, y bueno, ya no ahondo más, vamos a ver. Vamos a ver la nota, a ver qué nos ¿quiénes fueron los cuentas? ganadores? El 2018 ha sido un año intenso para Luis Gerardo Méndez, el actor que alcanzó la fama por dar vida a personajes de comedia como Javi en Nosotros los Nobles y Chava Iglesias en Club de Cuervos. Sin embargo, a la par de estos proyectos, siempre ha buscado hacer otro tipo de personajes, como el que interpretó en Tiempo Compartido y el que ahora presenta en Bayonetta. Mejor de toda la delegación en el 2004. El Bayonetta Galíndez, medallita y todo el pedo. Yo empecé haciendo teatro, cine independiente con María Sistach y Pepe Will y todos estos cineastas. Entonces ahí es donde yo empecé y por eso mi búsqueda sigue siendo en esta dirección. Siempre voy a hacer comedia porque me encanta y la disfruto muchísimo, pero a mí lo que me gusta de ser actor es la posibilidad de explorar en universos que no conozco. Bayonetta es la historia de un boxeador atormentado. Luego de una pelea, abandona su prometedora carrera y se autoexilia en Finlandia. Me dio mucho gusto cuando nos enteramos que andabas en esto por acá. Lo que alguna vez fue tan sueño guajiro cuando estábamos escribiendo el guión y soñando con Finlandia, que no conocíamos, por cierto, la escribimos sin conocerla, y llegar al horizonte de sí hacerla, pues fue como un trayecto y un logro importante. Este es el tercer largometraje de Guisa Terrazas, el que tiene más presupuesto y el mejor logrado estéticamente. El director cuidó a su actor, no lo expone. Las peleas se realizan en tomas muy cerradas y no son demasiado largas. Se nota que hubo un trabajo físico importante, pero aún así es difícil visualizar a Luis Gerardo Méndez como un boxeador. Bayonetta es una película que me hace sentir muy orgulloso, pues, y que fue un viaje bien interesante, ¿no? Ha sido uno de los procesos pues como más complejos y más rudos actualmente, ¿no? En el sentido de que había como varios frentes, ¿no? El frente físico, ¿no? De entrenar, de aprender a moverme como un boxeador, de aprender a poder hechizar enfrente de la cámara estos movimientos, ¿no? Por otro lado, entender la cabeza de un boxeador, aprender a pensar como uno de ellos, ¿no? Entender esta cosa de que el ring es el único lugar donde matar a alguien es legal, ¿no? Y entonces entrar en ese universo y bajarlo al cuerpo es complicado. La historia se desarrolla pausadamente. Hay tomas contemplativas. El conflicto llega bastante avanzada a la película y se desvanece rápidamente. Bayonetta es como el primer round. No pasa demasiado, aunque tenga todos los elementos para hacer una gran pelea. What made you decide to make a comeback? Bueno, esa era Bayonetta, que se estrena este fin de semana. También se estrena El primer hombre en la luna, ¿no? De Damien Chazelle, que nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Visiten las redes sociales de Marquesina 22, ahí tenemos la entrevista completa, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de los premios Fénix, que como ya te decía, se pusieron bastante buenos. Pues vinieron realmente celebridades de todas partes del mundo, evidentemente latinoamericanos, muchos de ellos, ¿no? Pero que otros viven en España o en Portugal, que también se dieron pues una vuelta a tierras mexicanas para ver cómo se ponía esta entrega de reconocimientos. Vamos a ver. Pájaros de Verano de Ciro Guerra y Cristina Gallego se convirtió en la gran triunfadora de la quinta edición de los Premios Fénix, que reconocen lo más destacado de la cinematografía iberoamericana, al obtener los premios a Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Música. Esta historia nos muestra una visión diferente sobre el origen del narcotráfico en Colombia.
Realmente es un día de celebración y de compartir con toda la gente que hizo la película, que la hizo posible desde que era solamente una idea, y hasta la gente que también que está en la parte de distribución acá en México. Entonces es un momento de encontrarnos, de reencontrarnos y aprovechar también que estamos muy cerquita del estreno en México de la película. La otra gran triunfadora es la cinta paraguaya Las herederas del director Marcelo Martinezzi, que se llevó el premio Netflix a la mejor ópera prima y el premio a la mejor dirección. Chiquita se fue a Punta del Este. Fantástico. Pasan cosas con las películas que nosotros ni esperamos y es como algo maravilloso que tiene el cine, ¿verdad? Estamos muy contentos realmente de que pronto el público mexicano va a poder disfrutar en las salas de Las herederas. Es un regalo para nosotros poder, en un país que tiene tanta industria, tanta historia de cine, poder presentar un trabajo para nosotros es un honor, así que vamos a estar contentos y para nosotros va a ser un honor que el público se acerque a las salas a recibir nuestra película. Siempre la categoría de mejor largometraje documental es una de las más disputadas y este año no fue la excepción. Al final la ganadora fue Muchos hijos, un castillo y un mono de Gustavo Salmerón. Su carismática madre es la protagonista de esta historia. Y entonces, mira, por dónde nos volvimos ricos. No, ya estoy un poco acostumbrada porque han sido muchos premios los que nos han dado y este es uno más, ¿no? Pero vamos, importante e interesante, o sea que... Pero estoy acostumbrada ya a las alfombras rojas. Ya se ha convertido en una especie de estrella, ¿no? Como de diva de las alfombras rojas. Se ha pasado 1 año y medio yendo por alfombras rojas de todo el mundo. Esta fue una noche triste para México. Museo, nominada en 6 categorías, se fue con las manos vacías. Lo mismo sucedió con Tiempo Compartido y Cómprame un revólver. Fue en la categoría de Mejor Ensamble Actoral de Series donde brilló el talento nacional. Aquí en la tierra se llevó El Huevo Fénix. En este pueblo no somos tontos, señor. Se siente hermoso estar con este grupo de colegas, de compañeros, de hermanos, no sé, de una relación que va más allá de lo filial de alguna forma, porque cuando estamos compartiendo ahí un ejercicio de libertad y de utopía, hay algo que trasciende y que nos hermana para siempre. Así no nos veamos en mucho tiempo, siempre nos vamos a encontrar y vamos a haber compartido algo que, o por lo menos el esfuerzo de haber compartido algo que ojalá trascienda. Lo que queda claro es que el cine iberoamericano domina los festivales más importantes del mundo y que las películas por fin están llegando a los países que conforman este bloque. Están acumulando. Las matas. Necesito que me ayudes. Bueno, estas tres películas triunfadoras se estrenarán antes de que termine el 2018. Las herederas, Pájaros de verano y Muchos hijos, un castillo y un mono, que fue el que ganó mejor documental. ¿Estarán en corrida comercial o en corrida comercial? Sí, es muy interesante. Interior 13 va a traer Pájaros, Nueva Era Films va a traer Las herederas y no sé quién vaya a traer este documental. La española. La española. Seguramente lo va a traer Ambulante. Ambulante también ya se aventó a distribuir. Este trabajo le ha ido increíble, ha ganado un montón de reconocimientos en todo el mundo. Yo les decía que es muy probable que también quede ahí en la quinteta final rumbo a los premios Oscar, ¿no? Están buscando también, por supuesto, aquí en México los premios Ariel. Bueno. Proyectos, planes, ¿qué es lo que más fíjate pudiste ver allí, es que esta ceremonia lo que tiene es que reúne pues, a talento que no se ve regularmente en nuestro país. Y uno de ellos en los Arieles, ¿no? Viene Óscar Jaenada, ¿no? Que lo recordamos bien porque dio vida a unos personajes más queridos de nuestro país, que es Cantinflas, y otro que no es tan querido, se convirtió en el más odiado, que es Luisito Rey por la serie, ¿no? De Luis Miguel, que estaba nominado, ¿no? Y la verdad es que ha sido todo un hito y una revelación para él. Siempre había dicho que no había sentido tal fama, ¿no? Ahora lo reconocen en todos lados, en Perú, en Argentina, en todos lugares donde ha estado esta serie. Como Cantinflas es por el... Sí, ya está preparando otro proyecto muy interesante con Sebastián Del Amo, pero nos habló justo acerca del éxito inusitado que ha tenido su personaje Luisito Rey en la serie de Luis Miguel. Estoy muy lejos de todo eso, ¿no? Para mí trabajar, mientras trabajas no hay éxito válido, allí nadie sabe nada, simplemente trabajo y una vez se muestra el personaje yo ya estoy en otro lado y bueno, el éxito pues lo vivo ahora, ¿no? Estos días que estoy aquí en México, cuando fui a Argentina, a Perú y demás, pues que ahí ves el éxito, ¿no? Estamos terminando una serie de Joe Swanberg, es el tercer proyecto que hago con Joe.
en Chicago justamente, y me regreso ahora terminando eso. Es una serie que la segunda temporada está ahora en Netflix, se llama Easy, y con Joe hicimos 2 películas antes, y después de eso vamos a hacer una película la cuarta de Josephine Decker, que le fue muy bien el año pasado con Madeline's Madeline en Sundance y en Berlín, y ahora vamos a hacer esta nueva película que la trae loca, está muy contenta con ella, y pues yo también. Yo me estoy preparando para una película de Netflix que se llama Power. Trae Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, y yo voy a ser un personaje muy peculiar, muy diferente de las cosas que he hecho, y por eso me encantó, estoy muy estimulado. Sí, soy fan de la saga y me hace muchísima ilusión de verdad trabajar con Sly y sobre todo en esta película, ¿no? En su último Rambo. Bueno, algunos de los personajes que te encontraste. Sí, esta mujer se ve impresionantemente guapa y pues va a estar en Rambo con Sylvester Stallone, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué resulta de eso, no me parece que sea como tan afortunado. Pero bueno, hay que decirlo que Sylvester ha retomado bastante bien a sus personajes, ¿no? Con la película de Creed, este spin-off que realizó a propósito de Rocky Balboa, le salió bastante bien, ya están preparando la segunda, fue un éxito rotundo y a ver qué sucede con Rambo, ¿no? Ahí le está rascando a sus viejos personajes. Bueno, Rocky estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Director, Mejor Actor, me parece también, Sí. en los premios Oscar en su momento. Rambo no. Rambo no. No. Sí. Bueno, va a estar bueno echarse un clavado a ver qué pasa con Rambo. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Algo más de cine? No sé. ¿Qué te parece, Julio? Hemos conversado, ¿te acuerdas? En Guadalajara, estuvimos conversando con Juan Francisco Urrusti, que es un importante profesor del CCC, pero también cineasta, sobre un documental que tiene que ver con su familia. Sí, con el exilio. Y con el exilio. Vamos a ver. Mi familia cambió los Pirineos por el Popocatépetl, los olivares por las nopaleras. Hace suyo el nuevo paisaje. Luego de 2 años de hacer un recorrido festivalero, el documental Un exilio, película familiar de Juan Francisco Urrusti se estrena en la Cineteca Nacional. La cinta aborda el exilio en México de las víctimas de la Guerra Civil Española. A Veracruz el día 13 de junio. Lo que es particular de esta película es que está hecha a partir, digamos, de los recuerdos de una familia en concreto, ¿no? De una familia que es la mía, la propia, mis abuelos, mis abuelos, mis padres, mi tía, que empiezan a hablar de la familia desde sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Entonces se remonta la historia a la época de Napoleón. Y vemos todo lo que fue, como era España durante la monarquía, ¿no? Después cómo entra la República en 1931, y pocos años después el golpe de Estado. Bueno, la rebelión de los fascistas, de Franco y compañía, que desata la Guerra Civil Española y el exilio en México. Entonces, digamos, cubre varias generaciones este relato. Descendiente de refugiados españoles, Urrusti narra en su documental el drama que se transformó en ventura y en una nueva vida para los protagonistas de esta historia. Fue una contribución muy buena a la cultura del país. Vinieron personas de todas las clases sociales, pero venían con las ganas de trabajar por el país, de alguna manera de agradecer al país mediante el trabajo, la hospitalidad que brindaban, ¿no? Sin México, pues muchos de ellos hubieran sido fusilados o hubieran sido condenados a una vida de encierro, de prisiones, y aquí encontraron un mundo de libertad, en fin, y era una manera de agradecerle al país pues esta hospitalidad. De niño pasé muchísimas horas. Descendiente de refugiados españoles, Urrusti narra en su documental el drama que se transformó en ventura y en una nueva vida para los protagonistas de esta historia. 7 años de trabajo fue lo que invirtió Urrusti en Un exilio, película apoyada por el Instituto Mexicano de Cinematografía a través de Fidecine, y que se estrenó el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y ha participado ya en más de 40 festivales internacionales, obteniendo más de una decena de reconocimientos. Esta película contribuye a dar una imagen de México
de un México profundo que es positivo, de un México eterno, ¿no? De ese México abierto y solidario del cual también yo me siento muy orgulloso de ser parte. Entonces hay que ver la película y recordar momentos del país que para mí han sido muy brillantes, donde hemos tenido pues diplomáticos de primer orden y bueno, ojalá que la gente asista a la Cineteca Nacional a ver Un exilio, película familiar. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, unos comentarios a propósito de este documental. Juan Francisco estuvo como jurado en el Premio Mezcal en la pasada Festival de Cine de Guadalajara, y él también hacía junto con su familia un pequeño festival en el Centro de Capacitación Cinematográfica. El documental está bien interesante y ha ganado reconocimientos a todos los festivales en donde ha tenido presencia. Sí, el documental mexicano siempre brilla en todas partes, excepto en los Fénix, que este año no estuvo en ninguno de los trabajos que se podían seleccionar ahí en esa sexteta. Y es que hay algo que es bien interesante, Julio, ya cerrando un poco esto de los Fénix, nos ha tocado ver con el paso de los años, de manera particular en este siglo, cómo el cine de América Latina ha tenido una consolidación de manera importantísima, que comenzó en Argentina, un país con muchas óperas primas, con muchas segundas óperas, después nos llegó con Chile, con Uruguay, y ahora son prácticamente todos los países de América Latina. Ahí está Paraguay con esta película. Con Las Herederas. Con Las Herederas. Colombia. Y México siempre ha sido como el camino, ¿no?, a seguir, ¿no? Ahí está Nicolás Celis, que es un productor mexicano, podría tener 2 películas nominadas al Oscar. Pájaros de Verano, ¿no?, que es más colombiana que mexicana, porque hay una parte mexicana, y Roma, de Alfonso Cuarón, ¿no? Entonces ahí te lo dejo, ¿no? Sí, nada más. Del potencial que tiene nuestro país en el mundo del cine. Y en el mundo del cine y la zona de América Latina, el potencial cinematográfico, que de alguna manera por eso nacen estos premios Fénix, para reconocernos, porque son películas que pues antes no nos llegaban. No llegaban. Julio, qué gusto. Muchísimas gracias. Un placer, Huemansin, Laura, Rafa. Bueno, vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros. A regresar está ya aquí Carlos Miguel Prieto y va a platicar con Laura Barrera. Qué gusto recibir en Noticias 22 al maestro Carlos Miguel Prieto, que es uno de los fenómenos más interesantes de la música contemporánea, la música de concierto, la música académica, una trayectoria que se remonta a tu infancia. Carlos Miguel, gracias por estar aquí, una infancia rodeada de la mejor música, con tu padre, desde luego, un extraordinario violonchelista, Carlos Prieto, también muy querido por la comunidad cultural mexicana, y que, bueno, ahora está rindiendo frutos en muchos sentidos. Bueno, hay que recordar que Carlos Miguel Prieto es director de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Orquesta Sinfónica de Minería, de la Orquesta Filarmónica de Luisiana, de la Orquesta Juvenil de las Américas, desde su creación como director principal y como director musical actualmente desde el 2011. Además de, bueno, pues en los últimos años también ser invitado a una enorme cantidad de presentaciones con orquestas en Europa, en los Estados Unidos, con gran presencia, realmente en todo el continente, y con logros musicales que van desde la educación hasta la promoción musical. Platícanos de este reconocimiento que vas a recibir. Bueno, primero, gracias por la invitación, me encanta siempre venir a platicar con ustedes, y gracias por presentarme de una manera tan bonita, te lo agradezco mucho. Bueno, pues hace como unas semanas me enteré que fui seguido por una institución que en el mundo de la música clásica es todo un referente, que es Musical America, que durante 2 o 3 años me estuvieron secretamente monitoreando. Y la realidad es que de haberlo sabido me hubiera puesto un poco nervioso, pero me notificaron que me van a dar este honor exactamente en un mes, bueno, el 11 de diciembre en el Carnegie Hall, que es un honor que llaman el director del año de Musical America, y la verdad es que yo nunca lo hubiera podido soñar, y que pues, me hace muy feliz, pero sobre todo me hace muy feliz porque reconoce
un trabajo que no solo es mío, sino que es colectivo, porque las instituciones que acabas de decir, la Sinfónica Nacional, la Orquesta de Minería, la Orquesta de Luisiana o la Orquesta de los Jóvenes de las Américas, son instituciones que han hecho, bueno, con los que he estado ya más de una década, con cada una de ellas, y que han confiado en mí en cierta manera, pero que me han dado a mí más de lo que yo les he podido dar a estas instituciones, porque cada una tiene y ha tenido un sello muy importante y además es fiel a ese sello. La Sinfónica Nacional, siendo la orquesta central, la orquesta que lleva el nombre del país y que tiene la capacidad de hacer proyectos tan interesantes como haremos este fin de semana en Bellas Artes, donde hacemos Historia del Soldado de Stravinsky con la Compañía Nacional de Teatro, con la Compañía Nacional de Danza. Es una orquesta con la que hemos hecho giras por Europa. La Orquesta de Minería, que es una orquesta que tiene una presencia en la ciudad en el verano y que tiene una cierta tradición. Cada orquesta me ha dado a mí la capacidad de seguir un sueño, que es un sueño de programar obras, de hacer repertorio, de hacer proyectos que me ilusionan. Y estos proyectos, como han sido, creo, diferentes o también han ido por derroteros diferentes al que normalmente se sigue en una carrera digamos, de las estrellas del mundo en que vivimos, yo creo que esta institución le llamó la atención, pues que a veces a mí me ilusione llevar a una orquesta de gira por nuestro país, o incluso he estado en sitios como Jamaica, sitios donde nunca había habido una orquesta, y haciendo música nueva, confiando en la calidad de la música más que en la popularidad de la música. Creo yo que este honor que recibo con toda la humildad posible, pero para mí es como un espaldarazo hacia adelante muy importante. Y es un reconocimiento también a tu labor en la difusión de la música mexicana, que es una de las vertientes que has hecho. Ahora que decías, cada una de las orquestas me ha dado algo. Yo pensaba, por ejemplo, en la Orquesta Filarmónica de Luisiana, que, bueno, momentos también muy difíciles que ha atravesado Nueva Orleans, una sociedad muy devastada. Esa capacidad que tiene el arte, la creación musical particularmente, de imprimir una dinámica distinta en una comunidad y en una sociedad. Tú eres un director que ha sido reconocido como pues muy carismático, con una capacidad de diálogo musical, pero también con un diálogo personal muy directo con el público. ¿Tú has sentido esa posibilidad que puede dársele a una orquesta en un país, sí, como Estados Unidos, una sociedad como Nueva Orleans que ha sido devastada, pero la mexicana también, ¿no? Mira, lo que pasa es que una orquesta sinfónica es un vehículo de comunicación de una potencia increíble. Y a veces nos colocan a los que hacemos música clásica en una esquinita elitista en todos los sentidos, cuando en realidad una orquesta es todo salvo eso. Evidentemente hay ciertas cosas de la música clásica o de una orquesta que tienen que ser elitistas, no cualquiera entra en una orquesta, es un proceso muy competitivo, etcétera. Pero la música sinfónica, la música clásica, tiene una capacidad de llegar al niño, a todo tipo de público. Pero esto no lo digo por pensarlo así en teoría, lo he vivido desde que estaba yo con la Sinfónica de Jalapa y que íbamos por la Sierra de Veracruz con una sinfonía de Mahler y que la gente la recibía no solo con un respeto y una admiración, sino con una increíble emoción al final. Ese tipo de experiencias me han llevado a confiar en la música como ese vehículo y en la orquesta como uno de los más impresionantes vehículos de comunicación. Lo que citas tú en Nueva Orleans, pues Nueva Orleans todo el mundo conoce que fue devastada por un huracán. Katrina. Y yo firmé mi contrato con la orquesta una semana antes del huracán y evidentemente hubiera podido decirles, ¿saben qué? Yo en esas no le entro. Pero la verdad es que también un poco siguiendo el ejemplo de los múltiples ejemplos en nuestro país de instituciones que se levantan de
desastres y de que los desastres no minan el optimismo de una comunidad o de una iglesia o de una institución de educación o lo que sea. Yo me dije, no, esta es totalmente una oportunidad para que una orquesta haga patente su papel central en la vida de una ciudad y no su papel un poco satelital como entretenimiento de alto nivel. Y entonces yo te diría que hoy en día, viéndolo hacia atrás, la Filarmónica de Luisiana ha sido un polo muy importante, como lo ha podido ser los Santos de Nueva Orleans, el equipo de fútbol americano, evidentemente en dos niveles absolutamente diferentes. Ahora, bueno, para que dimensionen un poquito este premio, decías, Musical America, es una publicación que tiene más de 100 años de existencia, se fundó a fines del siglo XIX y es la revista más prestigiada que hay en su género. Por otro lado, también la importancia de un premio se ve en quienes lo han recibido. Leonard Bernstein, por ejemplo, ha recibido este premio. Nada más para mencionarles un nombre que ustedes conocen. ¿Y en qué consiste el premio? Es otro de los índices para ver la importancia. Carnegie Hall, ahí lo vas a recibir, me parece que es el 11 de diciembre. Así que bueno, ¿qué más se puede pedir? Estar allí en Nueva York. Yo quisiera preguntarte, porque me da curiosidad, bueno, tú fuiste entre muchos otros maestros formado también cercano a Enrique Arturo Niñemique, uno de los grandes directores de orquesta mexicanos, y violinista también, el violín. Tú estudiaste violín, tu carrera como violinista frente a tu trayectoria como director. ¿Se puede compaginar esto? ¿Se deja a un lado? Bueno, ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que yo no me considero un violinista profesional, sino que yo toco el violín desde que soy niño y toco de cuarteto con mi familia con muchísimo gusto, pero no hago carrera de violinista. Pero el violín es mi amigo y está ahí, y muchas veces lo tomo como para preparar cosas para mi trabajo o para disfrutar. Pero mi carrera como director pues me toma muchísimo tiempo, entonces no puedo estar estudiando lo que me gustaría. Entonces cuando tomo el violín pero sigues ahí, lo sí, absolutamente, absolutamente, y no me cuesta retomarlo, y incluso hay pasajes que ahí siguen en los dedos y tal, pero no, siempre hay el dolor de no poder estudiar, ¿no? O sea, yo no me pongo a demostrarle a un músico de orquesta cómo se toca un pasaje, porque primero no me saldrían ni la mitad de bien que ellos, y segundo, no tengo ese tipo de pretensiones ni de habilidad. Lo que sí tengo es la capacidad de sentir pues lo que siente un instrumentista de cuerda ante la velocidad de un pasaje o la lentitud de un pasaje, y eso me ayuda a quizá comunicar de una manera muy directa con una parte muy importante de la orquesta. Pero como director de orquesta, uno no solamente es el director de las cuerdas de la orquesta, sino de todos. Entonces yo tomo muy en serio que mi vida profesional es una larguísima vida de aprendizaje, es decir, que llevo 25 años en esta carrera y sigo aprendiendo cómo respira un trombón o cómo respira un clarinete, y para mí es una obsesión siempre estar aprendiendo. Antes hablabas de la música mexicana que puede ser desde la música de los clásicos mexicanos, de los compositores como Moncayo, Chávez, Galindo, Ponce, etcétera, los que todo el mundo conoce, pero hay un sinnúmero de compositores mexicanos de una enorme capacidad y que además no escriben música que necesariamente pudiéramos encasillar en un estilo mexicano. Es música absolutamente universal. Yo acabo de grabar un disco hace 2 semanas en Escocia con una de las mejores orquestas del Reino Unido, la orquesta de Escocia, Royal Scottish National Orchestra. Se llama un disco con música de Gabriela Ortiz, y me quedé impactado de la reacción de la orquesta, la reacción del público y la reacción de los productores de este disco ante la calidad y la inspiración de la obra de Gabriela. Y Gabriela estaba ahí en la grabación y todos terminamos, orquesta, Gabriela y yo, emocionados por una experiencia artísticamente del más alto nivel. Te estoy hablando de una compositora de nuestro país de la cual todos debemos estar profundamente orgullosos.
Y lo estamos, como lo estamos de ti también, por permitir que la música se expanda, que la música mexicana y la mejor música que se ha escrito de todos los tiempos siga viva gracias a la interpretación, Rafa Güemansi. Así es, Carlos Miguel, muchas felicidades. ¿Quién es tu director de orquesta favorito? Uy, mira, si tuviera que hacer una lista, es una lista que nos lleva mucho tiempo, pero antes mencionaron a Leonard Bernstein. Leonard Bernstein para mí es como un ejemplo tal, porque es alguien que no solo fue un gran director de orquesta, sino fue un enorme educador. Fue además un hombre que trascendió en diferentes tipos de música, desde música de Broadway, música semipopular, hasta la música más compleja. Ahora que se está celebrando su centenario, he tenido la posibilidad, y lo he hecho con muchísimo gusto, de descubrir algunas de sus obras más serias. Primera sinfonía, que se llama Jeremías, etcétera. Y me doy cuenta que es un compositor que tiene una profundidad y un conocimiento de la literatura, de la poesía, de la danza, de un nivel que en mí su estatura no hace más que crecer. Pero también admiro a muchísimos personas, colegas que trabajan en cosas fantásticas hoy, que están vivos y que son a veces mucho más jóvenes que yo y que han crecido en situaciones como la de Gustavo Dudamel, con el que tuve el placer de trabajar durante 5 años con la Orquesta de las Américas y somos muy amigos. Es alguien que hay que admirar y que hay que mencionar por muchas razones. Pero así como te dije, ellos dos, podría yo hablar de muchísimos otros, porque para mí no hay en esta carrera más que colegas, y esa es y yo admiro a todos mis colegas. Y nosotros te admiramos a ti mucho, Carlos, y bienvenido. Gracias por estar aquí, felicidades. Teníamos imágenes de las cámaras ocultas de la Musical America, pero las dejamos para otro momento. Muchísimas gracias, felicidades. Muy buenas noches. noches. A ustedes. Chao.